Están junto a mí, de derecha a izquierda, está Ana Viña, que es magíster y doctora en Sociología por la Universidad de la República, es docente, es investigadora y es autora de muchas publicaciones y artículos científicos y del libro blanco de la reforma penitenciaria, especialmente relevante para hoy. A su lado está el doctor Rodrigo Rey, que se desempeña en el departamento corporativo y fue el abogado de Don Angelo también, entonces sabe mucho de cifras de criminalidad, que también es lo que nos compete hoy. Y a mi otro lado está el fiscal, el doctor William Rosa, que es el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, gracias por venir. Buen día. Bueno, estamos hoy, nuestra intención era hacer un especial de seguridad, no, como decimos, no en plan debate, no nos interesa enfrentar a nadie, sino al contrario, tomar todas las posturas y los aportes de los diferentes lugares en los que ocupan nuestros invitados y sacar capaz algunas cosas en limpio, algunas conclusiones. En esta primera mesa queríamos centrarlo un poco más en el tema prisionalización, procesos, tal vez cosas que ocurren después de que ya se efectuó el delito. Y bueno, Ana, quería comenzar contigo. En el libro blanco, esta gran publicación que sé que tomó mucho tiempo, mucha investigación, no te voy a pedir una conclusión, pero si tomando lo que vos estudiaste y lo que se está haciendo en Uruguay, ¿qué nos puedes decir? ¿Vamos en un camino un poco ajustado? ¿Estamos totalmente desviados de lo que hay que hacer? ¿Cómo es un primer análisis para oyentes que tal vez no están especializados en el tema? Bueno, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Antes de arrancar a responderte, me gustaría hacer una aclaración. Sí. Pensando en lo que dijeron anteriormente, sí, y cómo fui presentada también, que yo soy asesora, además, digamos, de ser académica, sí, ser docente de la Universidad de la República, la Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología, soy asesora del Ministerio del Interior en políticas penitenciarias. Digo, pensando en esto de la presencia del Ministerio, tengo que decirlo, aunque entiendo que tal vez haya sido invitada más por mi rol de académica y por la elaboración del libro blanco. Y ahora yendo ya a tu pregunta, a ver, yo creo que uno de los grandes valores del libro blanco, más allá del producto en sí mismo, tiene que ver con el proceso. Un proceso que fue iniciado en la administración anterior y que esta administración lo toma como hoja de ruta para la política penitenciaria. Fue un proceso también muy participativo, en el cual, más allá de la sistematización de estadísticas, de entrevistas a distintos actores involucrados en la política penitenciaria, se llevaron adelante una serie de talleres donde fueron invitados los tres poderes del Estado, donde fue invitada la sociedad civil, los actores de la esfera política y demás. Entonces, el producto recoge, por un lado, un diagnóstico que es bastante concordante con otros diagnósticos que ya teníamos, por ejemplo, con los elaborados por la Oficina del Comisionado Parlamentario, que dan cuenta del sistema, del estado crítico del sistema penitenciario, de la crisis estructural que se viene arrastrando desde hace décadas y que viene incrementándose. Cuando se dice estructural es en los dos sentidos, o sea, literalmente las estructuras y de arraigo simbólico y inamovilidad. Sí, lo digo principalmente en términos de que no es una cuestión de que veníamos bien, digamos, y que en un gobierno puntual se fue por una política totalmente distinta, sino que es una situación crítica que ya, por ejemplo, en 2005, cuando asume Tabaré Vázquez su primera presidencia, declara el estado de emergencia humanitaria de las cárceles, y eso, si bien sobre todo en el periodo 2010-2020, se llevó adelante una importantísima reforma penitenciaria que llevó adelante un montón de cambios e innovaciones, no se lograron revertir algunos indicadores básicos, como por ejemplo los niveles de hacinamiento, la vulneración de derechos humanos, y los altísimos niveles de reincidencia. Entonces, digamos, la salida de esa situación de crisis estructural es imposible pensarla en un periodo acotado de tiempo. Y
ya creo que es una señal que el gobierno anterior haya permitido la elaboración de este producto de corte académico para pensar por dónde debería ir la política penitenciaria. Es una señal también que este gobierno lo haya tomado como hoja de ruta y se están llevando adelante acciones que van en el sentido de los planteos del Libro Blanco de Reforma Penitenciaria, dentro de un marco de restricciones muy importantes, ¿no? Restricciones en términos presupuestales, restricciones en términos de recursos humanos y restricciones también en términos normativos, digamos, de qué es, que vienen más atados a lo que es la política criminal, ¿no? O sea, grandes definiciones respecto de sobre qué tipo de conductas vamos a priorizar la respuesta del sistema de justicia criminal. Está bien. Ana, ahora ya seguimos contigo. También paso a los dos abogados de la mesa. Tenemos otra gran parte que a veces también es cuello de botella creo que en el impartir de la justicia, que es justamente el proceso judicial, cuán rápido se pueden perseguir los delitos y efectivamente terminar en un juicio. Eso, ya que decías temas presupuestales, creo que también es un gran tema. ¿Cómo ven de cara a este presupuesto, a lo que queda de este gobierno, esa parte de la ley y el orden, digamos? Capaz que primero el compañero que está en la lucha presupuestaria, por eso, ¿no? Sin duda el enfoque de seguridad es multidimensional y una de las aristas en el diagrama de la seguridad son los organismos de contralor que vienen después, en esto que decías, del postdelito, ¿no? Uh-huh. El postdelito está la Fiscalía, después el Poder Judicial y en último término, podríamos decir, en donde se cumplen las penas, el Instituto Nacional de Rehabilitación y los organismos que se encargan de las penas alternativas, que ojalá este país tuviese más posibilidades de penas alternativas a la prisión y no una prisionización tan alta que después termina en los problemas que había diagnosticado, que se han diagnosticado recientemente y desde hace mucho tiempo. Obviamente el presupuesto para estos organismos hay que mirarlo en términos porque se dice mucho los ministerios de economía siempre tienen el mismo latiguillo, ¿no? El dinero no es suficiente, la frazada es corta, sí. Entonces para repartir hay poco. Yo pienso que está bien ser austero si hay organismos que han recibido a lo largo del tiempo el presupuesto correspondiente o al menos algo que hayan solicitado y se les haya dado. Ahora, cuando estamos hablando de organismos que han sido históricamente rezagados, y ahí pienso en estas tres patas, podríamos decir, que mencionaba recién, la Fiscalía, el Poder Judicial, los organismos que se encargan del contralor de las medidas alternativas a la prisión, por ejemplo. Si pensamos que la DINAMA es un organismo que es prácticamente muy poco lo que puede hacer en la dimensión del trabajo que tiene por el faltante de recursos, ahí el Estado como política de Estado, el gobierno como política de Estado, y cuando digo el gobierno digo el Poder Ejecutivo, pero también el Poder Legislativo, debería pensar en que reforzar estas áreas en materias de presupuesto es de alguna forma trabajar en seguridad. Sobre todo porque si escuchábamos en campañas electorales hablar a quienes hoy están como oficialismo, lo decían así, bueno, se ha hecho mucho énfasis y enfoque en darle recursos al Ministerio del Interior, pero no se ha pensado en la Fiscalía, no se ha pensado en la JUTEP, no se ha pensado en otros organismos que también son de Contralor. Pensando en la Fiscalía, en este momento es fundamental que se establezca un refuerzo presupuestal para la Fiscalía y el Poder Judicial para atacar ese postdelito de la forma de vida y que no se transforme en este cuello de botella que después termina siendo un círculo, ¿no? Como algo que se termina mordiendo la cola siempre. Sí, puede ser como que cuando piden plata para la seguridad y la policía sea como más el vedette porque es lo que la gente más conoce. Capaz que no saben qué hace un fiscal, pero
sí la policía, seguro que sí. Sin duda, los gobiernos, y no solo de este país, sino a nivel regional también, son presos de esa lógica de equiparar la seguridad con la policía, ¿no? Entonces pensar que cuando se habla de seguridad se habla simplemente de reforzar presupuestalmente el Ministerio del Interior, o cuando no hay refuerzo presupuestal, dar como un mensaje simbólico de respaldo a la policía, ya sea normativo, ya sea discursivo, que después, a la hora del impacto en cifras o en realidades de seguridad, no termina teniendo un impacto significativo en absoluto. Bueno, yo creo que hay dos ejes en el presupuesto que son problemáticos. El primero es que la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, que es un organismo que está en la órbita de presidencia, que crea la ley 19.696, no recibe un solo peso de financiamiento en el presupuesto, no es mencionada en el presupuesto, y su secretario, Mario Lallera, decía en julio del 2025 que no tenía dinero para suscribirse a los medios de prensa digitales, que tenía 8 funcionarios y 2 autos viejos. En un país occidental que organiza la inteligencia y la centraliza en presidencia, como prácticamente todo el mundo, se le trata de quitar la inteligencia y su centralización a la policía. Eso es nuestro departamento de inteligencia. Es nuestro departamento de inteligencia. Para hablar en Hollywood, la CIA nuestra. Con el agravante de que el anterior director de inteligencia perdió el Plan Nacional de Inteligencia. Y no lo perdió en el Parlamento, parece que lo había perdido en el despacho, un episodio tristemente célebre. ¿Una fotocopia con el plan? Claro, perdió una fotocopia top con el secret, plan. no perder, lo perdió. Exacto, y un connotado periodista tuvo que declarar en fiscalía, ampararse en secreto profesional sobre el origen de la fuente, pero se determinó que lo había perdido, ¿no? O sea, para que vean el grado de irresponsabilidad que se maneja en un organismo tan caro, porque detrás del atentado a la fiscal de corte o fiscal subrogante de corte, Mónica Ferrero, se debió preceder y anteceder una tarea de inteligencia que solo la puede hacer una secretaría de estas características. ¿Por qué? Porque tiene procedimientos especiales de obtención de información. Que son pinchar teléfono y poner agentes encubiertos incluso sin autorización judicial. ¿Está bien? Eso es clave. El otro eje problemático es la exposición de motivos y la referencia al principal problema de seguridad pública, que son los homicidios. En ese eje problemático planteado en la exposición de motivos, se menciona como único eslabón programático la continuidad del programa Barrios sin Violencia, que es un programa que viene de un viejo documento por seguridad y convivencia, si mal no recuerdo, del año 2022 o 2023, que es de autoría de uno de los asesores actuales del Ministerio del Interior, pero también asesor del Ministerio del Interior que precede, que yo no creo que las continuidades sean malas. Todo lo contrario, creo que hay que celebrarlas en democracia, pero creo que las continuidades que arrastran errores técnicos o programas fallidos o programas que empíricamente sometidos a su ejecución fallaron, son malas. Hay buenas y malas continuidades. Sí, entonces, para cerrar esto, el programa Barrios sin Violencia, en el mundo, en sus homólogos del mundo, ¿no? Por ejemplo, Washington, están siendo desinstalados, desfinanciados, porque los interruptores de violencia, como le dicen, se puede ingresar a la complejización del tema, quedó demostrado que no funcionan. Eso te iba a pedir. Entonces, estamos insistiendo en una herramienta, un cuchillo que no corta la carne. Te iba a pedir si podías describir cuál es el programa de Barrios sin Violencia, el de los interruptores. Yo creo recordarlo, pero me y bueno, que el marco teórico, incluso es de un epidemiólogo, ¿no? O sea, Marcos Soyu decía metástasis, hay una tentación permanente de utilizar un lenguaje organicista para pensar la seguridad pública. Sobre eso no me voy a pronunciar porque no es mi especialidad. Lo que quiero decir es que creer que se pueden interrumpir conflictos como si fueran conflictos vecinales, cuando son conflictos por intereses económicos subyacentes, mediando antes que empiece a escalar la guerra de bandas, o sea, antes que uno empiece a matar al otro. Los interruptores son como líderes Exacto, positivos mediaciones. que pondrían ahí. Cuando los intereses económicos son tan potentes, y además las bandas están desterritorializadas, no están concentradas territorialmente, han demostrado que fallaron. Por ejemplo, Chicago tiene una tasa de homicidio más alta que Montevideo, y es por antonomasia el espacio territorial que se cita en estos papers donde se aplicaron estos programas. Con esto no quiero decir que el programa Barrios sin Violencia no funcione. Lo que quiero decir es que no puede ser la única solución un programa que no demostró su efectividad. Digo la única solución porque es lo único que se menciona en la exposición de motivos. Me baso en ese documento. Si tienen otras ideas y no las escribieron, es como decir que querían venir a debatir y no vinieron. Que dicho sea de paso, una aclaración metodológica. Yo creo que los asesores que tienen el poder
de comunicarse, porque vieron que no todos los asesores pueden hablar con la prensa. Tienen el deber de hablar con la prensa. No importa la metodología. Y además un debate no es algo tan malo, digo. Ustedes se atajaron mucho y decían que no sea un debate. No, o sea, no es algo malo, pero ojalá hubiera sido un debate, ojalá hubiera sido una confrontación. ¿Con qué querés debatir? Te invitamos. No, a lo que me refiero es que el antagonismo permite justamente agrietar esos malos consensos. Digo, el antagonismo no es hacer una grieta ni que nos peleemos, digo. Entonces yo creo que alguien que tiene el poder de hablar, todo gran poder implica una gran responsabilidad, de Spider-Man, ¿no? Okay, Ben. Tiene la responsabilidad de venir a un medio de prensa cuando es invitado, ¿no? Esa es una opinión personal y no importa quién sea el asesor de turno, ¿no? Está bien. Tocando en un punto que mencionabas, el tema de inteligencia. Me interesa, que bueno, ya vemos que esa unidad está totalmente desfinanciada. El tema inteligencia en cárceles. ¿Es algo que tenemos desarrollado? ¿Es algo que se va a desarrollar? ¿Cómo se maneja? Ana, no sé si querés agarrar esta. Sí, Me gusta que se anoten, contéstense. Si quieren, debatan. Claro, es raro este formato, ¿no? Porque, nada, yo soy asesora de políticas penitenciarias, entonces dije que iba a restringirme a hablar sobre eso. Me parece que más allá de eso, pensar que la política de un ministerio tan complejo y tan grande como el del Ministerio del Interior puede quedar plasmada únicamente en la exposición de motivos del pedido presupuestal es como bastante restrictivo, además de que se incorporan un montón de otros elementos dentro de la exposición de motivos y dentro de los pedidos presupuestales que tienen que ver con mejorar la convivencia, mejorar los niveles de seguridad, por ejemplo, fortalecer el sistema penitenciario, que está vinculado, por ejemplo, a intervenciones técnicas que tienen como objetivo la reinserción social y la disminución de los niveles de reincidencia. Eso también está asociado a, por ejemplo, las políticas de reducción de homicidios, ¿no? Entonces, digamos, no creo que sea justo decir que el único elemento que está planteado en esta gestión vinculado a la reducción de homicidios sea este programa que tú mencionás. Pero más allá de eso, digamos, sí, no me quiero meter en el programa en sí mismo, pero creo que es como súper saludable la intención de monitorear y evaluar las distintas iniciativas que se están llevando adelante. Ahí yo creo que, por ejemplo, el caso de Fiscalía es paradigmático, por ejemplo, en el sistema de información, ¿no? O sea, realmente creo que la Fiscalía traccionó a los distintos eslabones del sistema de justicia criminal en términos de generar información de calidad y también en la promoción del acceso público a esa información. ¿Hubo un programa nuevo de generación de información? Ya con el cambio del Código de Proceso Penal, el sistema de información de Fiscalía, que digamos, tiene toda una política muy fuerte en términos de datos, de acceso a información pública y de generación de información de calidad vinculada a los procesos penales. Creo que Uruguay tiene un rezago muy importante en ese sentido. Los distintos eslabones del sistema lo muestran y creo que es algo relativamente reciente el vínculo, por ejemplo, entre las políticas de seguridad y la academia, la preocupación por generar indicadores para ir monitoreando la situación, para ir evaluando los distintos programas que se van llevando adelante, que muchos programas se llevan adelante y no dan los resultados esperados, pero es como súper importante saber qué resultados están dando los programas, porque digamos de eso se trata un poco, ¿no? De implementar innovaciones, ver si funcionan o no funcionan, ver por qué no funcionaron y ver cómo se pueden mejorar para que funcionen, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es saludable incorporar la política de monitoreo y evaluación en las políticas de seguridad, que es algo que en otros sectores, por ejemplo la educación, la salud y demás, algo mucho más instalado, y acá todavía seguimos con debates medios... Bueno, y en eso, ¿cómo estamos metodológicamente en cuanto a base de datos? Porque, por ejemplo, algo que capaz que trascendió más es que lo de las encuestas de victimización, pero en cosas más tal vez de cómo funcionan ciertos programas de reincidencia o cárceles, bueno, capaz no tenemos tanta información. Exacto. ¿Cómo estamos en eso? Bueno, de eso puedo hablar, que realmente el sistema de gestión carcelaria, que es el sistema de información vinculado a toda la ejecución penal, es extremadamente débil, digamos, tiene bastantes problemas en términos de la calidad de la información, la capacidad de reportar indicadores. De hecho, Claro, cuando me decís sistema de gestión carcelaria,
¿Es un software? ¿Es un equipo de gente? Bueno, no, es un sistema que tiene un correlato en términos informáticos, tiene obviamente una serie de campos definidos, también interopera con otros sistemas de información, y es una herramienta básica para la toma de decisiones, ¿no? Estamos trabajando fuertemente en desarrollar ese sistema y también generar capacidades, tanto desde el punto de vista más técnico para el diseño y la actualización del sistema, como también capacidades humanas en los distintos establecimientos, que son los que terminan incorporando y digitalizando la información que se genera, que es muchísima, para justamente nutrir ese sistema y permitir tener un panorama más claro de la situación del sistema penitenciario. Otra de las debilidades que tiene el Instituto Nacional de Rehabilitación tiene que ver con la capacidad técnica para procesar y analizar esa información. De hecho, la gran mayoría de las estadísticas que se presentan en los informes del comisionado parlamentario tienen como fuente de información al propio Instituto Nacional de Rehabilitación. Pero el Instituto Nacional de Rehabilitación hasta el momento no ha tenido la capacidad como para generar sus propios informes que divulguen a la ciudadanía información vinculada a distintas variables clave del funcionamiento del sistema penitenciario. Bueno, y pasándolo como capaz más a la persona, porque bueno, tenemos toda la dimensión datos, todo, y después la persona que uno decía, bueno, hacemos un acuerdo, vas a ir a la cárcel. ¿Qué sienten que pasa después? Como que bueno, se cerró el tema, como que bueno, se hizo justicia, o sienten que están mandando a alguien a que empeore, a un lugar donde hay más crimen, a un lugar donde se lo castigue y tal vez es justo. ¿Qué pasa como a nivel humano o qué sienten como operadores de la justicia? Bueno, sí, claramente cuando pasa una situación así, por ejemplo, para graficarlo claramente, yo ahora estoy de turno en zona 4, pongámosle, ¿no? Que abarca toda la zona de Cerro, Casabó, toda esa zona. Si una persona es detenida, es enviada a prisión, después, dentro de 3 meses, nosotros vamos a cambiar de zona. En mi fiscalía vamos a estar de turno en zona 1, que es Ciudad Vieja, Centro, Cordón, etc. Pero también con cárceles. Y cuando estamos de turno en zona 1, ahí recibimos los llamados en donde son víctimas las personas que nosotros previamente enviamos a la cárcel meses atrás. ¿Y salieron? No, están adentro todavía. Están siendo o son víctimas de que le pincharon un ojo, de que lo lastimaron, de que hubo una pelea. Siempre se da porque también zona 1 incluye la cárcel, ok. Está. O sea, en las cárceles, los delitos que ocurren en las cárceles sigue habiendo se comunican al fiscal que está de turno en zona 1. Cuando estamos en zona 1 nos enteramos que las personas que enviamos a la prisión porque cometieron un delito... caramba, no se terminó toda la historia ahí. Están siendo víctimas de otros delitos contra su integridad física. Sus familias están siendo víctimas de extorsiones, de amenazas, de violencia de todo tipo. Entonces, claramente la cárcel es un reproductor de lógicas criminales, y también en este sentido que uno dice, ¿cómo puede ser que desde adentro de la cárcel se cree como una dinámica que funcione organizativamente para extorsionar, para estafar y para dirigir organizaciones criminales muchas veces, ¿no? Entonces el diseño de la prisionización tiene tantas problemáticas que requiere que inmediatamente haya un abordaje con una lógica inversa a la que tenemos. Seguimos teniendo la lógica de cuanto más prisionización, más seguridad vamos a tener. Y lo que vemos es que cuanto más prisionización, después hay una diversificación delictiva que incluye también la problemática dentro de la cárcel, ¿no? Entonces, cuando vos decís, ¿qué pasa con una persona que después que es juzgada es enviada a la cárcel? Es como enviada a un lugar en donde su situación no está protegida como debería por parte del Estado. Esa es
Eso es lo patente, eso es el diagnóstico, y basta ver cualquier informe del comisionado parlamentario para verlo, basta ver lo que se dice como diagnóstico allí en el libro blanco. O sea, es tan claro todo que el diagnóstico, sobreabundan los diagnósticos, lo que se necesita ahora son las acciones conducentes a mejorar esa situación y no a empeorarla, que es lo que a mí me sorprende, que cada vez que se habla de seguridad aparecen las voces diciendo, bueno, necesitamos crear tal o cual delito o agravar tales o cuales penas, como si aumentar la cantidad de tiempo que una persona está en la cárcel es algo, es la solución al problema. Esto tiene una contrapartida. Muchas veces personas que cometen delitos muy leves son enviadas a la cárcel recurrentemente, ¿no?, en altos índices de reincidencia que hay, a pasar cortos periodos de tiempos, en donde la cárcel lo único que sirve durante esos meses es para sacarlo de circulación, como se dice en la jerga popular. Ninguna de las aristas que incluso la Constitución establece respecto del castigo de la prisión, que es la rehabilitación, la resocialización, se cumplen, porque en 4 o en 5 meses no hay posibilidades de que un sistema tan saturado como el que tiene el INR pueda darle respuestas a esa persona. ¿Qué pasa? En 5 meses esa persona sale de la cárcel a la calle, y en la calle nuevamente se ve involucrado en situaciones que son nuevamente mínimas, de poca trascendencia, y es enviado nuevamente a la cárcel. Y así en un círculo permanente que nunca se termina, porque nunca se piensa en un primer momento que hay una persona que, por ejemplo, tiene adicciones, y la respuesta no es que vaya a la cárcel, sino que reciba un tratamiento. Todas esas problemáticas están arriba de la mesa como diagnóstico. Lo que se necesita son respuestas efectivas a esos diagnósticos. Y bueno, y sobre medidas alternativas a la cárcel, ¿qué hay, qué existe, qué debería existir? Sí. Primero una aclaración, porque está bueno el contrapunto. Yo me refería a que la exposición de motivos es una explicitación comunicacional a la ciudadanía de la asignación de recursos y la asignación de un énfasis de importancia frente a un problema que el propio Ministerio en la exposición de motivos dice son los homicidios. O sea, es una exposición de motivos de 3 párrafos, o sea, cualquiera la puede leer y descargar. La puede leer ahora, incluso simultáneamente, mientras yo estoy hablando. Cuando dan una respuesta frente a la problemática de los homicidios, mencionan que el único programa que va a estar destinado, programa como formulación programática, sujeta a monitoreo, ejecución, control de sus resultados, es el programa Barrios Sin Violencia. Luego agregan que también van a desarrollar una política de desarme, que no explicitan, patrullaje, que no explicitan, que son las funciones naturales del Ministerio del Interior. Obviamente no digo que unidimensionalmente el homicidio pueda ser controlado con el programa Barrios Sin Violencia. Yo digo que la exposición de motivos es muy clara al establecer esa relación, y que ahí faltó, me parece, quizá por el corto tiempo, ¿no?, de asunción de este ministerio, obviamente tiene que elaborar un presupuesto y una exposición de motivos, faltó un poco más de pienso en programas alternativos, experiencias alternativas, que podrían perfectamente haber sido explicitadas en ese documento. Eso es lo que dice literalmente la exposición de motivos. No digo que la exposición de motivos le adjudica al programa Barrios Sin Violencia la llave dorada, digo que es el único programa que menciona. Eso es así. Después, medidas alternativas, desde la derogación por la ley 19.889 de la suspensión condicional del proceso y ese uso restrictivo de los acuerdos reparatorios, prácticamente no hay. Entonces, todos los delitos que tienen pena de penitenciaría, pena mayor a, se dice penitenciaría, la pena que tiene un mínimo de 2 años de prisión efectiva, solo pueden ser solucionados con el proceso penal abreviado. Y eso ya lleva a tener una primera experiencia. No quiere decir que el proceso penal abreviado implique prisión efectiva. Puede utilizarse un instrumento que se llama libertad a prueba. Pero ya implica una primera experiencia con un antecedente. Y eso implica no solo puede acarrear hasta dificultades una persona que está socialmente insertada por tener que realizar tareas comunitarias, por la discriminación que implica estar sometido a una condena, sino que lo más importante de todo, fija un antecedente penal. Entonces, hoy en día no existen medidas alternativas.
Yo creo que con el tráfico de estupefacientes, las modificaciones que se hizo al decreto de ley 14.294, con la tesis de que combatiendo el microtráfico se combate al macrotráfico, que es una tesis del anterior Ministerio del Interior, que yo creo que filosóficamente este ministerio no comparte, pero bueno, todavía no ha podido modificarlo porque hay que reunir la mayoría legislativas. Ahora, ¿eso hay que modificarlo? ¿Vos compartís con eso? No, yo creo que hay sustancias que tienen que tener un tratamiento penal diferenciado. Por ejemplo, la marihuana, a la luz de la ley 19.172, 19.487, que declara cannabis de interés público, no puede tener pena de penitenciaría igual que la pasta base. O sea, y no puede ser que un cargamento de 3 toneladas de cocaína tenga la misma pena en proceso penal abreviado que 200 gramos de marihuana. O sea, ahí tenemos un problema de dosimetría penal, de falta de proporcionalidad, de que ya la culpabilidad dejó de ser la medida del delito, un montón de cosas que decimos los abogados en difícil para decir que es injusto. Entonces, si no le damos un tratamiento diferenciado a ciertas sustancias, si no tenemos un régimen de agravantes y atenuantes en el sistema de imputación penal de los estupefacientes, que es la tercera o segunda causa, creo que tercera de ingreso al sistema penitenciario, es un desastre, ¿no? Es un desastre porque nuevamente los muchachos que habían puesto 2.000 kilos de cocaína en budines portezuelo recibieron prisión domiciliaria sanitaria. Y las 2 muchachas de Punta del Diablo, una muchacha que tenía 6 gramos de cannabis, por haber metido cannabis en un brownie, firmó un abreviado por 2 años de penitenciaría. Yo sé que este ministro no comulga con eso, pero eso hay que cambiarlo. Pero si era una tesis político-criminal del anterior gobierno explicitada en declaraciones de prensa, ¿no? Sí. Y yo creo que para cerrar, tenés 2 delitos que necesitas medidas alternativas: el hurto y estupefacientes de menor cuantía, ¿no? Bueno, y tomando estas 2 cosas y también incluyendo a Ana, el tema de adicciones, porque muchas veces el delito se comete en un estado tremendo de adicción, y sabemos que en las cárceles también es altísimo el porcentaje de privados de libertad que tienen problemas de consumo. ¿Por qué tenemos tan pocas alternativas, tanto dentro como fuera, para tratar esas cosas? ¿Qué se puede hacer? ¿Hay algún proyecto en marcha? Bueno, en términos generales, digamos, producto de estos incrementos punitivos que han aumentado las penas, creado nuevos delitos, disminuido los beneficios escarcelatorios, disminuido las posibilidades de apelar a medidas alternativas y demás, tenemos como consecuencia el crecimiento sostenido de la población privada de libertad. Eso no se dio con un crecimiento acorde en relación a los recursos humanos y presupuestales destinados a la atención de esa población. En ese marco, los distintos programas, tanto de trato, le llamamos nosotros, que son los programas que tienen que ver con el acceso a derechos, como los programas de tratamiento, que tienen que ver justamente con intervenciones técnicas destinadas al abordaje de los factores de riesgo de reincidencia, son extremadamente débiles, ¿no? Y en ese marco destacan los programas de atención al uso problemático de drogas, que es efectivamente una gran problemática que, bueno, como decían los compañeros, si la comisión del ilícito está asociada, por ejemplo, a un problema de consumo, difícilmente el encarcelamiento sea una respuesta adecuada para atender las causas que llevaron a esa persona a cometer ese ilícito. Más allá de eso, dentro de los compromisos de gobiernos se prevé la creación de 30 dispositivos para el uso problemático de drogas y estamos trabajando en... ¿30 dispositivos adentro de las cárceles o fuera? Bueno, en el sistema de ejecución penal. Estamos pensándolo no solo para dentro de las cárceles, sino también para la gente que está sujeta a medidas alternativas, que también ahí y cuando salen de las cárceles, porque algo que yo he repetido mucho en este programa, que no puedo creer que no se le dé nada de bola, es al proceso del liberado. Las políticas postpenitenciarias son un eje clave dentro de la política penitenciaria. Entonces ahí estamos trabajando también fuertemente con la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado para facilitar el tránsito entre el adentro y el afuera. Pero la INALI, por lo que entiendo ahora, es como una cosa, es una oficina que si quieren van, que hay unos talleres de tango, no. alguna charla te pueden, pero no es una cosa... A ver, cuando la persona finaliza su condena, no tiene por qué estar sujeta a un monitoreo del Estado, ¿no? O sea, digamos que sea voluntaria asistir a la INALI es correcto. Claro, pero salen sin un carnet de salud, lo que falla, sin boletos. Lo que falla, entre otras cosas, es el preegreso, ¿no? O sea, el trabajo hacia el afuera no tiene que empezar cuando la persona salió de la cárcel, tiene que empezar en el adentro. Preparar a esa persona para que salga.
Y ahí, digamos, es DINALI y es el INR sin lugar a dudas, pero también son otros organismos con los cuales estamos articulando, como por ejemplo te decía, la Junta Nacional de Drogas, el INEFOP, la ANEP, por supuesto. Sí. Bueno, esos 30 centros de adicciones es con la Junta. Es con la Junta, sí. Sí. Y después, además, a eso se le suma, en el marco del préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, que viene de la administración anterior, la implementación de un programa para usuarios problemáticos de drogas, que ya va a empezar a implementarse en un primer momento en la unidad número 6 de Punta de Rieles, pero la idea es que se expanda a otras unidades del país. O sea que efectivamente es una preocupación y tenemos varias medidas diseñadas y prontas para empezar a ser implementadas a la brevedad para ampliar la cobertura, digamos, porque la Junta también hace muchos años que viene trabajando dentro de las cárceles, pero con unos niveles de cobertura muy bajos. La idea es ampliar la cobertura y también someter estos procesos a evaluación y monitoreo, ¿no? Porque no todos los programas de drogas funcionan igual para cualquier tipo de consumidor. Entonces, bueno, es importante ver qué funciona para quiénes y ir sofisticando la intervención. Y en esto que decís que hay que cambiar, que hay leyes que tienen que cambiar, hay cosas que explícitamente tienen que pasar por el Poder Legislativo. ¿Qué más debería cambiar? Porque a veces te puedes decir, mira, todo el Código Penal está hecho hoy para pobres y para ricos. No sé si se puede cambiar todo de una. ¿Qué sería la prioridad? El Código Penal es de 1934. En algunas disposiciones dice que los presos están obligados a guardar silencio. Obviamente eso no tiene ningún tipo de ejecutabilidad. Pero quiero decir, es un código que hay que reformar ya, con urgencia, ¿no? Integralmente. El decreto de ley 14.000... ¿Estás de acuerdo? Sobre el Código Penal, sí, debería tener un reayornarse, pero simplemente una puntualización en cuanto a algo efectivo y que debería pasar inmediatamente. Si nosotros estamos diagnosticando, y Rodrigo lo decía, que acá hay un problema en que con la LUC se eliminó la suspensión condicional del proceso, que era una herramienta que servía para evitar que la única respuesta del sistema de justicia penal ante la comisión de un delito sea o que no haya imputación o que esa imputación termine en un antecedente para la persona, lo que se debe restaurar es la suspensión condicional del proceso. Es como la tercera opción, que no haya ni antecedente ni archivo total. No, y aparte, para que quien esté escuchando dice, bueno, pero ¿qué significa esto de la suspensión condicional del proceso? Una persona comete un delito que no es de demasiada trascendencia, pero sí es reprochable en términos de lo que la ley considera que alguien hizo mal. Esa persona es llevada ante un juez, se le dice, usted hizo esto y esto que está mal, y se le van a imponer tales obligaciones, la obligación de hacer esto, hacer lo otro, que es prácticamente lo mismo que la libertad a prueba. El único condicionante es que después que la persona cumple con sus obligaciones, queda sin antecedente, o sea, se elimina el antecedente. Y esa persona el día de mañana no tiene este perjuicio de haber cumplido cabalmente con las obligaciones, haber hecho introspección de que estuvo mal cometiendo el delito y después va a poder ir a conseguir un trabajo, miran a los antecedentes penales que a veces y no tiene registro. Esa dimensión, que es una dimensión práctica, es necesaria restablecerla. Y a pesar de que discursivamente mucha gente ha dicho que está a favor de eso, después materialmente esto no vuelve a ponerse arriba de la mesa, que tiene que ir acompañado con un refuerzo del organismo de Contralor, que es la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, porque si no se puede controlar el cumplimiento de las obligaciones, después queda la idea de que, voy a usar un dicho popular, que es un viva la pepa. Sí. Bueno, de hecho, la operación de comunicación política que dio base, no la evidencia, que dio base a la derogación de la suspensión condicional del proceso, fue el famoso caso de las tortas fritas, que había pedido el muchacho para irse a balizas, y eso generó toda una sensación de impunidad en el ciudadano que recibe la noticia de que había cometido un hurto de menor cuantía y tenía derecho a irse a balizas y tenía como obligación hacer tortas fritas. Entonces eso deslegitimó el instituto ante la opinión pública. Pero fueron 2 o 3 operaciones comunicacionales muy puntuales, ¿no? Sí, es tremendo como muchas veces
se toman decisiones legislativas o judiciales por la prensa y por el encuadre de al cobrar el grito pasa seguido. Bueno, vamos a tener que ir terminando, así que quiero tirar una última como ciudadana, como miradora de noticias, más como periodista, como persona que le preocupa esto. Yo de verdad, entrevistando gente, interesándome, creo que las cárceles son campos de tortura legalizados por el Estado. Y entiendo que no se encuadran así, y obviamente, y que es algo que estoy yo sola, pero entiendo que ir a la cárcel te asegura que el Estado te va a torturar. Por omisión de asistencia, por el lugar que te pone, por de la gente que no te cuida. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Cómo podemos seguir aceptando eso y creyendo que eso es una solución? ¿Cómo se avanza? Sabiendo que todos los días estamos sometiendo a 16.000 compatriotas a vivir en un estado tortuoso. Pueden decirme no estoy de acuerdo, o pueden hablarme del corazón o hablarme desde lo académico, como quieran. Bueno, a ver, me parece que es un tema extremadamente delicado. Creo que para hablar de tortura hay que tener una definición clara de qué significa la tortura y cuáles serían los indicadores para decir que una persona está sometida a tortura. Creo que el trabajo más acabado en ese sentido en nuestro país es el que ha hecho el comisionado parlamentario, que ha distinguido el tipo de trato que recibe la población penitenciaria, y un altísimo porcentaje, según la tipología del comisionado, cae bajo la órbita de la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes. No es la totalidad de la población, y lamentablemente una porción muy acotada está en condiciones adecuadas como para atravesar procesos de reinserción social. Un grueso de esa población está en condiciones inadecuadas, digamos, y otra fracción sí sometida a torturas. Creo que es algo que efectivamente no podemos aceptar, no podemos naturalizar. Entiendo que es también, en cierta medida, resultado de los niveles exorbitantes de prisionización que tenemos en nuestro país, porque si no tendríamos que tener muchísimas más cárceles, muchísimos más funcionarios, muchísimos más recursos de los que ya se destinan hoy en día a la atención de esa población. Entonces, en línea, digamos, a lo que se venía diciendo, tenemos que apostar a otro tipo de respuestas que no solo son mucho menos vulneradoras de los derechos humanos de la población, porque vos cuando metés a una persona en la cárcel estás haciendo que el Estado sea el garante, el provisor de todos los derechos de esa persona, ¿no? El acceso a la educación, al estudio, al trabajo, a la comunicación con su familia, etcétera, etcétera. Entonces, a la salud. Es extremadamente complejo. Si una persona cometió un delito menor, va a estar pocos meses en la cárcel. El hecho de que entre y salga, por ejemplo, si está vinculado a una adicción, es mucho más racional desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la eficiencia, pero obviamente también desde el punto de vista de los derechos humanos, que esa persona acceda a un tipo de tratamiento que tenga que ver con las causas de su delito y no someterlo a estas condiciones de vida que son generalmente indignas dentro de los establecimientos de reclusión. Entonces me parece que la línea tiene que ver con utilizar de un modo más inteligente los recursos que tenemos disponibles, desarrollando iniciativas tendientes a disminuir los niveles de reincidencia y tendientes a garantizar el ejercicio de derechos de toda la población. Bueno, sí, yo como integrante de una institución que se dedica a pedir que las personas vayan a la cárcel ante un juez, me encantaría tener los argumentos como para controvertir la afirmación que acabas de hacer, pero no los tengo. Lo que sí me parece, y suscribo totalmente lo que decía Ana, es que lo que deberían hacer quienes toman las decisiones, quienes tienen las lapiceras, ¿no? Ya sea desde el punto de vista económico o de legislación, o sea, de asignación de recursos o de normativo o de toma de decisiones operativas, es
hacerle caso a quienes han estudiado los fenómenos, han detectado los diagnósticos y han dado recomendaciones. Porque si tenemos personas que permanentemente hacen relevamiento, diagnósticos y recomendaciones y se acumulan en hojas y hojas de negro sobre blanco diciendo estas cosas y nadie después les presta atención, después sale una o noticia actúa de en tortas consecuencia, fritas y te barre todo. no parece lo adecuado. Entonces, lo que debería hacerse es tomar en cuenta lo que dicen los especialistas y tomar decisiones en consonancia a lo que dicen los especialistas, porque el fenómeno de cuál es la consecuencia de esto hablando en seguridad. Nosotros ya lo vimos en otros países. Me alegro que ahora la cárcel sea visto como un problema, no como la solución al delito, sino como un problema también de seguridad. Ahora bien, si no atendemos a ese problema, podemos terminar en situaciones como las que han ocurrido en Rosario, como las que han ocurrido en Ecuador, como las que han ocurrido desde hace muchísimos años, décadas en Brasil, y cuyos efectos los hemos visto y los seguimos viendo en la actualidad. Hay que tomarse en serio el fenómeno y dar respuestas en serio, porque solo lo discursivo no va a solucionar el problema futuro. Sí, 100%. O sea, hay dos discursos sobre los cuales hay un punto de hegemonía: la desindustrialización de los barrios periféricos de Montevideo, que ocasionó la degradación del tejido social, ya lo sabemos. Que la cárcel es el origen del delito, ya lo sabemos. El tema es cuánta plata van a darle al metro cuadrado de cemento pulido que se necesita en el próximo presupuesto para demoler el CONCAR, demoler el penal de Libertad y hacer algo nuevo. O sea, esa es la acción concreta. Porque los discursos, estamos atosigados de discursos. Se formulan con distintos términos, incluso se comparten por asesores de distintas gestiones. El problema es cuánta plata le van a destinar al cemento pulido que se necesita para hacer una obra de calidad. Y acá incluso yo en su momento estaba en contra de la financiación público-privada. La verdad que me equivoqué. Lo digo, lo escribí en un trabajo, traté de hacer una crítica a ese contrato. Creo que puede ser una solución. Era triste que la primera obra de participación pública o privada en un país que necesita infraestructura sea una cárcel. Pero bueno, que los ahorros justamente de la SAFAP, que es el principal inversor de ese consorcio, es decir, los ahorros de los jóvenes sean destinados para encerrar jóvenes, era bastante triste, como imagen poética, ¿no? Pero parece que funciona bastante bien la unidad número 1. Digo, tiene capacidad de gestión que no tienen otras unidades, se ve más limpia. En cambio, uno va a otras cárceles y hay que ser gráfico, las palabras no duelen, son un asco. Entonces creo que lo primero es saber cuánta plata se va a destinar al cemento pulido, al metro cuadrado de cemento pulido, que es la base de una cárcel, ¿no? Está muy bien. Bueno, muchas gracias a los tres. Se nos acaba el tiempo, pero por supuesto no el tema, que da para muchísimas entrevistas más y espero que los volvamos a tener por acá a los tres, por separado, juntos o como sea.